La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri y nos presenta lo que viven las almas después de la muerte en tres regiones: infierno, purgatorio y paraíso. Dante lo escribió con una intención de edificación social y moralizadora. Él sabía que lo didáctico no era adecuado, así que lo escribió de una forma cruda y realista a las penas del infierno y se presenta como un espectador de las mismas. Sus precursores fueron pintores que representaron las penas del infierno y las maravillas del paraíso. Tiempo antes estuvieron de moda las leyendas de santos. En estas obras se representa lo sobrenatural. Por ejemplo, en el infierno aparecen lagos de hielo, aparece fuego, sangre, diablos que torturan, etc. También aparecían motivos mitológicos. Entonces, Dante recogió todo esto, lo ordenó y creó este poema inmortal que hoy conocemos. Bueno, respecto a la obra, pues a mitad de su vida Dante se encuentra en una selva sin saber cómo llegó y sigue unos senderos para llegar al pie de una montaña, pero se encuentra con una pantera, un león y una loba que se lo impiden. Entonces aparece Virgilio y le dice que no se puede ir en línea recta y se ofrece a acompañarlo por la eternidad. Pero Dante empieza a dudar. Entonces Virgilio le habla de Beatriz, de su amada, que se va a encontrar con ella. Entonces Dante acepta y recorren el infierno y el purgatorio juntos, porque en el paraíso lo va a acompañar Beatriz. Bueno, la Divina Comedia está llena de símbolos. Por ejemplo, Dante es un alma humana, la selva es la vida, el deseo por llegar a la cima de la montaña es la felicidad, la pantera, el león y la loba son la lujuria, la avaricia y el orgullo, Virgilio es la razón iluminada por la filosofía y Beatriz es el símbolo de la teología. La fecha de composición. Según algunas conjeturas, la novela fue escrita en 1306 o 1307. Según otros, fue escrita en 1314, luego de que muriera Enrique VII de Alemania. Algunos antiguos adelantaban esta fecha. El anónimo habla de 1299. Pietro di Dante y Jacopo della Lana hablan de 1300. Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, dice que recuperó en 1306 los 7 cantos iniciales de la comedia, extraviados en 1302 cuando le saquearon su casa. Luego de su hallazgo, él decidió continuar con su labor, sin embargo nadie le creyó. El primer verso del 8º canto al infierno parece justificar esta historia, pero sus contradictores lo acusan de inventarse la historia para explicar el verso. La comedia en italiano, así la llamó Dante. Se llama así porque comienza con una situación desfavorable y anticipa un final feliz, que se clasificaría como emblemático. Posteriormente, Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, la rebautiza como la Divina Comedia, por su carácter alegórico y religioso. El tema de esta es la salvación del hombre del castigo eterno del alma en el sentido cristiano medieval occidental del término. La topografía y la cronología de la Divina Comedia han sido dos temas causantes de polémica y debate. La astronomía ptolomaica y la teología cristiana han sido dos de las fuentes que mejor han descrito la topografía del universo de Dante. Partimos desde la Tierra como una esfera inmóvil. Esta se divide en el hemisferio boreal y el hemisferio austral. En el primero, en su centro, se encuentra ubicada la montaña de Sión, y en esta, a sus 90 grados al oriente, muere el río Ganges, y al occidente, también en 90 grados, nace el río Ebro. Al sur de la montaña, y con mucha más amplitud, empieza un cono invertido dividido en 9 círculos que llegan hasta el centro de la Tierra y representan el infierno. Los 5 primeros círculos representan el alto infierno, y los otros 4 el infierno inferior, y en su cumbre se encuentra Lucifer. Sigue el hemisferio austral, en el que no está permitido el ingreso de los hombres y está cubierto de agua. Desde la cumbre del infierno, donde descansa Lucifer, hasta una isla en medio de este, existe una grieta que los conecta. Esta isla, llamada la montaña del purgatorio, posee unas terrazas y en su cima se encuentra el jardín del Edén. Desde esta cima se salta el universo, donde nos encontramos con 9 esferas que representan los 9 cielos planetarios. Cielos de la Luna, de Mercurio, de Venus, de Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, el octavo, el cielo de las estrellas fijas, y el último, el cielo cristalino o primer nivel. Hablando ahora de la cronología de este libro, se dieron varias fechas sobre el viaje de ultratumba hecho por Dante. En primer lugar, el año, diciendo unos que se hizo en 1300 y otros en 1301, pero al final aceptando la primera fecha. Sigue el mes y el día, también con 2 posibles fechas, la primera el 25 de marzo y la otra el 8 de abril, sin definición hasta el momento.
Y por último, la duración de su viaje, tema que al igual ha causado mucho debate, puesto que unos dicen que duró 10 días, otros que una semana, otros, llegando a ser la velocidad máxima, dicen que duró 6 días, pero sin conclusión alguna, puesto que en su viaje nuestro autor ahorró en detalles de topografía y cronología. Bueno, el infierno empieza básicamente con Dante contando que él está en una selva oscura, que estaba perdido y que ante él hay 3 bestias. En ese momento aparece Virgilio. Entonces él comenta que el infierno es un embudo hasta el centro de la tierra. Al primer lugar que llega es al antiinfierno o el vestíbulo del infierno. Aquí básicamente pues están los cobardes, los que ni hicieron bien ni hicieron mal. Después pasan por el río Aqueronte, en donde le solicitan a Aqueronte que lo lleve al otro lado del río. Y así es como empezamos los 9 círculos del infierno. El primer círculo, que vendría siendo el limbo, es donde se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos. Básicamente son paganos virtuosos, no son pecadores, pero no conocieron a Cristo. Ellos son atormentados y condenados, ya que están separados de Dios. Después pasamos al segundo círculo, que es donde están los lujuriosos. En el umbral encontramos a Minos, que escuchan las confesiones y deciden a qué lugar deben ir. Esto básicamente, si tienes que ir, por ejemplo, al quinto círculo, él enrolla 5 veces su cola. Aquí pues están los lujuriosos y malefactores carnales, que básicamente se dejaron llevar por sus apetitos, hicieron que este sobrepasara pues su razón. Aquí el castigo es unos fuertes vientos que embisten contra el suelo y paredes. El tercer círculo es la gula, entonces es donde están condenados los pecadores de gula. Entonces aquí básicamente es una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, que es el perro de 3 cabezas. Después pasamos al cuarto círculo, que es el de la avaricia y los pródigos. Su guardián es Plutón, y básicamente aquí están los que acumulan posesiones y los avaros. Por ejemplo, el castigo de este círculo es que unos se gritan porque acaparas y los otros porque derrochas mientras se chocan. Están continuamente chocando. El quinto círculo es la ira y la pereza. Aquí están los soberbios, los envidiosos. Y el castigo de esto es que las personas ahí están rabiosas y se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos. Después pasamos al sexto círculo, que es donde están los herejes. Y básicamente el castigo de este círculo es sepulcros ardientes. Aquí están los epicureos, quienes negaron en la vida la inmortalidad del alma. Después pasamos al séptimo círculo, que el guardián es el Minotauro. En este círculo hay 3 anillos, el exterior, el medio y el interior. Después pasamos al octavo círculo, que es el fraude. Entonces aquí está Gerión como guardián, y básicamente es un hombre que tiene la cara de justo y honesto, pero el cuerpo lo tiene de serpiente. Acá hay 10 recintos. Después pasamos al noveno círculo, que es la traición. Aquí es donde están los traicioneros, y pues el castigo es estar en fosas. Este círculo está rodeado de gigantes clásicos y bíblicos. Después, ahí por cierto hay pues 3 rondas. Hay 4 rondas. En la cuarta ronda, que es la más importante, es Judeca, que es en honor a Judas Iscariote. Aquí se encuentra Satanás o Lucifer. Entonces Dante, al ver a Lucifer, al ver como tremendo espectáculo, porque él muerde a Judas por su boca principal, ya que Satanás tiene 3, en ese momento Lucifer extiende sus alas y ellos aprovechan para cruzar. Bueno, luego de que ya Dante y Virgilio entraron al purgatorio, este se va de forma ascendente, a diferencia del infierno, que se va de forma descendente. Este tenía 7 círculos o cornisas rocosas que representaban cada uno de los pecados, los cuales eran el orgullo, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y por último la lujuria. Pero lo que realmente quiere representar en estos cantos Dante eran los vicios del amor mal dirigido. Pero ¿cómo así?
Es decir, la envidia era el amor al mal ajeno, es decir, tú amas el mal para otra persona, para alguien. La gula o la avaricia es amar la comida o el dinero, amar bienes materiales, o por el contrario, amar muy poco, o sea, debido a que tienes poco amor para hacer las cosas, eres una persona perezosa. Todos estos pecados se daban del más grave al menos grave para ir poco a poco purificándolos o purgándose, debido a esto el nombre, y poder alcanzar el cielo. Ya cuando alcanzan el último círculo es cuando se encuentra con Beatriz, quien es el que lo va a guiar en el mundo del paraíso. Ahora el purgatorio. Luego de que Dante junto a su acompañante Virgilio presenciaran en el último círculo del infierno a Lucifer torturando a todos esos pecadores, entre esos Judas, Lucifer extiende sus alas, y es cuando Virgilio y Dante aprovechan para atravesar y salir al otro extremo de la tierra, que era donde se lograba ver una montaña que salía del océano. Ese era el purgatorio. En ese momento se encontraban en el antepurgatorio. Estaba rodeado por un enorme lago. Ahí era donde transportaban un ángel en un bote a las almas que serían llevadas al purgatorio. Pero en la entrada se encontraba un guardia, por decirlo así, que era el que protegía la entrada. Se llamaba Catón. Pero antes de que ellos entraran, un ángel le dibuja en toda la frente a Dante siete P's. Estas P's representaban los pecados de los 7 círculos del purgatorio, y que cada vez que iban subiendo de los niveles o los círculos se le iba borrando a Dante una P. Un ángel llegaba y le borraba una P, que era sinónimo o significaba que ya no tenía esa carga o ese pecado, y se iban purificando hasta llegar al cielo. Encuentro con Beatriz. Cuando Dante ha superado los círculos del infierno y las arduas terrazas del purgatorio, logra por fin llegar al paraíso, donde se encuentra con Beatriz. La mañana del 13 del mes de abril del año 1300, Dante, cumplidos sus trabajos, entra en el paraíso terrenal. Ha visto el fuego temporal y el fuego eterno. Se ha establecido su libre albedrío y la rectitud de éste. Al andar por los senderos del antiguo jardín, ve a los ancianos con ropas blancas y 4 animales. Beatriz llega velada, y Dante comprende que es ella, por el estupor de su espíritu y por el temor de su sangre. Ella le dice que no debe llorar por Virgilio, sino por sus propias culpas. Se explica que al llegar Beatriz debe partir Virgilio, ya que ella es la fe y él es la razón.